en medio del frío de la trinchera, el sonido constante de explosiones a lo lejos y el silencio que solo la verdadera soledad puede traer. Un joven soldado llamado Constantín sacó un papel arrugado del bolsillo de su abrigo. No había nadie a quien escribir. No había ninguna dirección, pero había una urgencia dentro de él, casi como si su corazón necesitara derramar sentimientos para no desbordarse por completo. Y fue así, con manos temblorosas y ojos cansados, que nació la primera letra. Hice noche. A diferencia de las demás, algo lo impulsó. Quizás fue el miedo a no ver el día siguiente. Quizás fue el deseo de aferrarse a alguna idea de futuro. Pero lo que escribió no fue ni una súplica ni un lamento. Fue un diálogo imaginario. Palabras suaves, como si estuviera hablando con alguien que lo entendía. Empezó así: cariño, sé que no existes. O tal vez sí, pero aún no nos conocemos. Aún así, necesito contarte sobre mi día. Aquella carta, dirigida a nada y firmada únicamente con la inicial K, fue doblada cuidadosamente y colocada dentro de una pequeña caja de madera que guardaba entre sus pertenencias más íntimas. No se suponía que fuera enviado. No había ningún sello, ni nombre, ni ubicación. Era solo un ancla, un intento de mantener los pies en la tierra cuando todo a tu alrededor se estaba desmoronando. Constantín era un hombre reservado. En compañía de otros soldados hablaba poco, pero en las cartas lo decía todo. Reveló miedos, confesó sueños, describió el olor del campo después de la lluvia, el sabor de la sopa ligera que se sirve en los campos, la añoranza de la infancia y sobre todo, la esperanza de un reencuentro que aún no se había producido. Escribió como si lo esperara, pero no sabía exactamente qué. Era un hábito inusual. Mientras otros hombres escribían a esposas, prometidas o madres, él escribía a una mujer que aún no conocía. Era como si poco a poco estuviera creando un puente entre lo real y lo imposible. Y de alguna manera, eso lo mantuvo con vida. En las cartas, Constantín idealizaba a esta mujer como alguien capaz de comprenderlo sin juzgarlo, alguien que escuchara en silencio y respondiera desde el corazón. Él escribió: imagino que tus ojos son como descanso después de un día duro, que tu voz sea como una oración que reconforta. No sé tu nombre, pero a veces tengo la sensación de que, si lo dijera en voz alta, me sonaría familiar a la guerra. Fue cruel, llevado por el tiempo, nos quitó más que la vida, nos quitó la fe, la esperanza, la identidad. Pero en cartas se resistió. Era como si, al escribirle a esta mujer desconocida, pudiera recordar quién era. En el fondo, la escritura lo salvó de la muerte invisible, la que mata desde dentro. Nunca se lo contó a los otros soldados. Guardaba las cartas con el mismo celo de un coleccionista de reliquias sagradas. A veces, por la noche, releía uno o dos y sonría en una sonrisa breve, pero verdadera. A veces lloraba. Era como hablar con alguien que nunca te dejaría. Neji entendía muy bien por qué nunca parecía tan desesperado como los demás. Quizás fue suerte, quizás fue la fe, pero la verdad era que tenía un lugar al que escapar cada noche en las páginas de sus cartas. Las fechas pasaron, las estaciones cambiaron, los compañeros cayeron uno a uno, y Constantín siguió escribiendo, como si ese fuera su único pacto con la supervivencia, un acuerdo silencioso entre él y el periódico. Mientras escribiera, estaría vivo. Pero ni siquiera él podía predecir lo que esas cartas significarían algún día. En la última semana antes del final de la guerra, la base donde estaba destinado fue evacuada apresuradamente. En medio de la avalancha, el humo y los sonidos ensordecedores de los bombardeos, la pequeña caja quedó atrás. Solo se dio cuenta días después, ya a salvo, en un campamento temporal, regresó. Noah, la guerra le había enseñado que hay cosas que, cuando se pierden, hay que dejarlas atrás. Pero dentro de él, algo dolía, como si hubiera perdido la parte más íntima de sí mismo. Al otro lado de la historia, en un futuro lejano, alguien encontraría esa caja, y sería entonces cuando realmente comenzaría el destino. La historia de Constantín y sus cartas aún no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando, porque a veces el amor escribe sus propias páginas. Y aunque no sepamos para quién escribimos, tal vez el corazón ya sepa para quién es. Había algo profundamente humano en la forma en que Constantín sostenía la pluma, como si fuera la única arma que le quedaba para mantener viva la parte más sensible de su alma. Mientras dedos firmes se movían sobre el papel amarillento, las palabras fluían como si brotaran de un manantial olvidado hace mucho tiempo, mantenidas en silencio entre los escombros del miedo, la soledad
y el frío. La primera carta fue un arrebato, pero también un ejercicio de esperanza. Era de noche y el silencio alrededor era tan intenso que incluso el sonido del graffiti rayando el papel parecía demasiado fuerte. Afuera la guerra gritaba, pero dentro de esa pequeña tienda improvisada había un espacio de paz en precario, pero sincero, y en ese espacio decidió hablar con alguien. No con Dios, no con los muertos, sino con una mujer que ni siquiera conocía. Una mujer que no tenía nombre, rostro ni dirección, solo una presencia sentida en lo profundo del pecho. Cariño, sé que quizás nunca leas esto, pero necesito imaginar que sí. Necesito creer que hay alguien del otro lado, alguien que siente lo que yo siento, incluso si no sabe mi nombre. Esas palabras iniciaron un viaje, la primera de muchas confesiones, y cada línea escrita fue, de hecho, un intento de permanecer íntegro en medio de una realidad que desgarraba a los hombres sin emitir sonido alguno. Habló de las noches frías, del ruido de las botas de los soldados al marchar, de los ojos vidriosos de un compañero que no regresaba de la misión. Pero también escribió sobre el amanecer, sobre cómo la luz dorada se filtraba a través de los huecos del lienzo y le recordaba que todavía había belleza en el mundo, incluso si lo alejaban temporalmente de él. El vacío que lo rodeaba no era solo geográfico, fue existencial. Why al escribe, Constantine llenó este vacío con palabras. No estaba buscando respuestas, estaba buscando conexión. Y tal vez, en el fondo, quería que el universo me escuchara. Con el paso de los días, las cartas dejaron de ser solo informes de guerra. Se convirtieron en diarios emocionales, llenos de sentimientos profundos, recuerdos de la infancia y preguntas sin respuesta sobre el significado de todo. Había algo profundamente poético en sus escritos, incluso sin intención, porque, al no escribir a nadie, logró ser completamente sincero. No había máscara, ni censura, ni miedo a ser juzgado. Escribió, por ejemplo, hoy soñé que caminábamos juntos por una calle que no conozco. Tomaste mi mano y sentí paz. Por primera vez en mucho tiempo, me desperté sonriendo y lloré por eso. Cualquiera que lea hoy estas palabras podría pensar que fueron los delirios de un hombre al borde del abismo. Pero no, fueron intentos de recordar que el amor, incluso el imaginado, todavía era posible, que había una parte dentro de él que no había sido tocada por la violencia que lo rodeaba, una parte que resistió. Con cada nueva carta, Constantine inventaba detalles sobre esta mujer desconocida. A veces decía que a ella le gustaba leer por las tardes, apoyada en la ventana. Otras veces, me imaginaba que era una enfermera que cuidaba a los heridos con manos firmes y ojos amables. Era una forma de proyectar a la humanidad en un mundo deshumanizado. Escribió no solo para ser leído, sino para dar existencia a lo que la guerra intentó borrar en la ternura. Con el paso de las semanas, el número de cartas creció. Salió con ellos, pero nunca con precisión. Ya no había tiempo fiable en la guerra, solo amaneceres y anocheceres que se confundían. Y sin embargo, cada carta era un testimonio de su estado emocional. Ese día, una carta puede ser serena, otra puede transmitir una silenciosa desesperación. Había días en los que escribía enojado, preguntándose por qué el mundo se había vuelto tan cruel. Y hubo otros en los que el recuerdo de una flor que brotó entre los escombros fue suficiente para reavivar su esperanza. Hoy vi algo que me hizo volver a creer. Una flor en sola, valiente, desafiando todo lo que me rodea, como tú. Tal vez, incluso sin conocerme, creo que tú también floreces donde la vida insiste en no. Esa mujer, aún sin existir, se convirtió en su punto de fuga, su ancla emocional, su razón para continuar. Constantine empezó a escribir todos los días, a veces más de una letra, y siempre los guardaba en la misma caja de madera, como si estuviera creando una biblioteca secreta de sentimientos que solo él y ella compartían. Pero lo más impresionante es que cuanto más escribía, más parecía creer que existía, como si el acto de escribir no solo evocara su presencia, sino que de alguna manera la llamara a existir. Era como si, al llamarla cariño, estuviera invocando al destino para completar la historia. Estas confesiones al vacío para Daiji Kament lo llenaron más de vida, más conectado con lo más puro de sí mismo, y mientras el mundo intentaba reducirlo a un número entre tantos soldados, él se volvió completo, a través de las palabras. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que al otro lado del tiempo, algún día alguien leería todo esto y lo entendería. Poclos, palabras verdaderas,
incluso arrojadas al vacío, siempre encuentran un corazón dispuesto a escucharlas. La caja de madera era pequeña, pero contenía algo más que papel y tinta. Era un relicario de sentimientos, de días contados con palabras y noches mecidas por confesiones silenciosas. Constantine lo protegió como quien protege el último fragmento de su propia identidad. Cada carta doblada allí era una parte de sí mismo que no se atrevía a entregar al mundo. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes y no siempre nos consultaba antes de llevarlos a cabo. La guerra se acercaba a su fin, aunque los periódicos no lo confirmaban. Hubo rumores entre los soldados. Se intercambiaron miradas que hablaban más que cualquier orden oficial. La tensión en el aire ya no era de miedo al combate, sino de una despedida anunciada, no solo del campo de batalla, sino también de esa versión de sí mismo que solo existía allí. Una mañana, incluso antes de que saliera el sol, despertaron. Apresuradamente a Constantine un pedido urgente. La base debía ser evacuada inmediatamente. Un bombardeo inesperado había destruido el campamento vecino y existía un riesgo inminente de nuevos ataques. En unos minutos, todos deberían estar listos para comenzar, sin equipaje, sin souvenirs, justo lo que necesitas para sobrevivir. En medio de la prisa, dudó. Miró hacia la esquina de la tienda donde estaba la caja, sucio, gastado, pero intacto. Dio un paso hacia ella, pero un oficial gritó su nombre y le exigió que subiera al camión. Había que hacer la elección Anne, y se fue. Mientras el camión traqueteaba por los caminos de tierra, rodeado de soldados silenciosos, el corazón de Constantine parecía quedarse atrás, como si una parte de él hubiera sido olvidada a propósito. Y tal vez así fuera. Quizás guardar las cartas en ese lugar, en medio del caos de la guerra, era una manera de liberarlas, o dejarlos vivos en otro tiempo. Pasaron los años en décadas, la guerra pasó a la historia. Los uniformes fueron retirados, los campos de batalla en silencio, los disparos reemplazados por el ruido de las ciudades reconstruidas. Constantine, ya anciano, vivía una vida modesta en un pequeño pueblo. No habló mucho de lo que experimentó. Llevaba en sus ojos un peso que otros confundieron con anhelo, pero que en realidad era un recuerdo tácito. Y mientras envejecía en silencio, esa caja permaneció. Nadie sabía exactamente cómo, pero ella se resistió. Fue encontrado años después, por casualidad, entre los escombros de un antiguo almacén militar que iba a ser demolido. La mayoría de los objetos que se encontraban allí estaban en mal estado: documentos mojados, uniformes rotos, armas oxidadas, pero la caja, de madera oscura, seguía cerrada, como si el tiempo hubiera perdonado su contenido por algún motivo inexplicable. Terminó en un lote de donaciones que se enviarían a una tienda de segunda mano del vecindario, uno de esos lugares donde puedes encontrar de todo, pero no entender casi. Nadam fue allí donde la encontró Clara, una joven bibliotecaria apasionada por las cartas y los manuscritos antiguos. Estaba buscando libros viejos para un proyecto comunitario cuando vio la caja. No podía explicar por qué se sentía tan atraída por ese objeto. No había ningún signo de valor o belleza, pero había algo, tal vez el peso, tal vez el olor de la madera, tal vez un instinto que solo aquellos que aman las historias entienden. Cuando abrió la tapa, encontró más de 100 cartas. Todo, escrito a mano, sobre papel amarillento, cuidadosamente doblado. Algunas tenían pequeñas manchas de humedad, otras estaban intactas. No había sobres, no había ningún nombre del remitente. Pero todos empezaron de la misma manera en cariño, y todos estaban firmados con una simple K. Clara pasaba horas allí, sentada en el suelo polvoriento, leyendo. La primera carta la hizo sonreír, el segundo, llorar a Anne, el tercero, escalofriante. Y mientras me sumergía en esas palabras, sentía algo imposible de describir. Era como si esas cartas le hubieran sido escritas a ella, como si ese dolor, esa esperanza, ese amor silencioso y sin rostro hubiera atravesado el tiempo solo para encontrarla. Cerró la caja con manos temblorosas, lo llevó consigo como quien lleva un secreto, una misión, y pasó semanas releyendo, clasificando, estudiando cada detalle, tratando de descubrir quién era ese hombre que le había escrito a una mujer que no conocía, y por qué parecía conocerla tan bien. Las cartas habían sido olvidadas por el mundo, pero no por el tiempo. El tiempo, ese eterno curador de los destinos, simplemente los preservó hasta que estuvieron listos para cumplir su propósito. Porque hay palabras que no pertenecen a una época, pertenecen a un corazón, y cuando son ciertas, encuentran
El camino. En la soledad de su habitación, Clara hojeó aquellas páginas como si volviera a encontrar una parte de sí misma, y sin saberlo, comenzó una nueva etapa en la historia. Una historia donde el amor que una vez fue arrojado al vacío, finalmente comenzó a resonar. Y en ese eco, las cartas dejadas atrás comenzaron a cumplir su destino. Hay reuniones que se programan con antelación, con hora, lugar e intenciones claras. Y están aquellos que el destino esconde en sus propios designios en coser caminos con líneas invisibles, hasta que dos mundos se tocan. Clara nunca estuvo segura de que la llevó a esa tienda de segunda mano en ese día específico. Podría haber ido a la tienda, podría haber ido directamente a Casampero. Decidió doblar la esquina, como si algo o alguien la estuviera guiando. La tienda de segunda mano era antigua, casi imperceptible entre los modernos edificios que aparecían a su alrededor. Un escaparate polvoriento, libros apilados sin orden, objetos amontonados en estantes oxidados. Pero para Clara había algo mágico en ese caos. Ella siempre creyó que ciertos objetos contenían historias que solo se revelaban a aquellos que estaban dispuestos a escucharlas. Y Seaman estaba buscando números atrasados para un proyecto de lectura en la biblioteca pública donde trabajaba. Ya había buscado en estantes de novelas olvidadas y colecciones enciclopédicas sin lectores. Cuando se agachó para alcanzar una caja en la parte trasera de la tienda, vio un objeto parcialmente cubierto por una manta descolorida, una pequeña caja de madera, marcada por la edad. Cuando lo toca, sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Sin pensarlo, la abrió allí mismo, en el suelo, ni allí, ante sus ojos, estaban las cartas. No sabía qué era más impactante, la cantidad de páginas, la escritura precisa y emotiva, o el contenido que comenzaba a salirse de las líneas tan pronto como comenzaba a leer. La primera carta la paralizó. Era como si alguien estuviera narrando sus propios sentimientos y miedos que nunca había dicho en voz alta. Sueños que pensaba que eran solo suyos, palabras que resonaban como ecos de su propia alma. Continuó leyendo. Allí mismo, durante más de una hora, la dueña de la tienda de segunda mano, una señora amable y curiosa, se acercó silenciosamente, sin interrumpir. Cuando Clara finalmente levantó la vista, estaban llorosas. «¿Cuánto cuesta esta caja?», preguntó, con la voz temblorosa. La señora la miró con cariño y respondió: «Creo que esta caja ya te eligió. Tómala, cuídala mucho». Así empezó todo. En los días siguientes, Clara se sumergió en las cartas, como redescubriendo el mundo. Cada página parecía construida con precisión poética. Estos no eran solo informes de guerra, eran testimonios íntimos de un hombre enfrentado al abismo y, sin embargo, capaz de escribir sobre flores, sobre la esperanza, sobre una mujer que nunca había conocido. No sé tu nombre, pero siento que si lo dijera, se quedaría en mi boca como una antigua oración. Exists en mí, incluso si nunca apareciste, y tal vez por eso sigo escribiendo. Clara sintió algo imposible de explicar. No fue simple admiración, fue conexión, como si esas palabras estuvieran destinadas a ella, como si hubieran atravesado el tiempo esperando que ella los encontrara. La idea parecía absurda, incluso para alguien con una imaginación tan fértil como la suya, pero no podía ignorar el sentimiento. Fue como conocer a alguien a quien nunca conoció, pero que siempre amó. Las cartas tenían fechas pero no nombres completos, solo la K inicial al sin dirección. No hay identificación militar visible. Aún así, Clara inició una investigación personal. Visitó archivos de guerra, consultó registros de antiguos veteranos, buscó soldados cuyos nombres comenzaran con K. Había docenas, quizás cientos, pero ella estaba dispuesta a intentarlo. Durante semanas alternó su trabajo en la biblioteca con visitas a museos, archivos y asociaciones de excombatientes. En una de estas búsquedas encontró un nombre que le llamó la atención: Konstantin Sokolov. Ruso naturalizado, había servido como voluntario en una división aliada. Nunca casado, preso, vive en un pueblo lejano desde el final de la guerra. Había muchas coincidencias y el nombre, aunque común, sonaba como un susurro familiar. Con miedo y esperanza, escribió una carta. Explicó que había encontrado una colección de escritos antiguos y quería confirmar que eran suyos. No mencionó las emociones, solo hechos. Dejó la carta en el correo con manos temblorosas, como si enviara algo suyo y esperó, días arrastrados como siglos, hasta que llegó la respuesta, en un simple sobre
Algunas líneas han sí, las cartas son mías. Nunca pensé que alguien las encontraría, mucho menos las leería. Pero ahora que han sido leídas, siento que algo ha cerrado el círculo. Si quieres hablar, estaré aquí. El corazón de Clara dio un vuelco en esa noche, no durmió, y el fin de semana siguiente partió hacia el pequeño pueblo donde vivía, con la caja de madera en el regazo, como si llevara un artefacto sagrado. Ella todavía no sabía que encontraría un hombre, un fantasma del pasado, un extraño, pero algo dentro de ella decía honesto. No sería solo una cita, sería un reencuentro de almas que siempre se buscaron, aunque no lo supieran. Clara llegó al pueblo como si se acercara a un santuario, pequeño, silencioso, rodeado de colinas y altos árboles. El paisaje parecía sacado de una época olvidada. Caminó por las calles estrechas con la caja de madera pegada al pecho. No estaba seguro de qué sentir. Estaba nerviosa, sí, pero más que eso, había una extraña sensación de pertenencia dentro de ella, como si el camino para llegar allí ya estuviera trazado mucho antes de que ella naciera. La casa de Constantine era sencilla, con ventanas, con marcos de un azul descolorido y un jardín descuidado, donde crecían flores silvestres que resistían el abandono. Llamó a la puerta con manos vacilantes a Nesperoán, y entonces el pomo de la puerta giró. Apareció con pasos lentos pero firmes. Su cabello blanco, bien peinado, su rostro arrugado por la edad y una mirada que, aunque cansada, transmitía una lucidez inusual. Cuando sus miradas se encontraron, se hizo el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio total, lleno de cosas que ninguna de las palabras del mundo podría traducir. Le tendió la caja, como si estuviera devolviendo una parte perdida del alma de alguien. Constantin la miró, y luego el objeto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo leíste?, preguntó con voz ronca. Ella asintió levemente. Todos ellos, respondió, y en cada uno de ellos me encontré a mí mismo. La invitó a pasar. La casa olía a madera vieja. Papel, no había muchas fotografías en las paredes, solo cuadros de paisajes. Clara notó que el lugar estaba casi tan silencioso como Elan, pero había libros, muchos libros, y una mecedora junto a la ventana. El escenario perfecto para un hombre que vivió más en el pasado que en el presente. Se sentaron uno frente al otro, y entonces comenzó la conversación que duraría horas, tal vez vidas enteras. Ella contó cómo encontró la caja. Leyó fragmentos de cartas en voz alta, conmovida. Constantine Law escuchaba con los ojos fijos en ella, como si cada una de sus palabras fuera un soplo de vida, y cuando ella leyó, él sonrió. Sonríe como quien escucha por primera vez lo que siempre quisiste decir. Leer las cartas fue más que un recuerdo, fue una revelación. Clara se dio cuenta de que detrás de cada frase había un sentido que quizás ni siquiera él sabía que estaba ahí. Y Constantin, al escuchar su propia voz a través de la de ella, comprendió por primera vez el alcance de lo que había escrito. Este no fue solo un registro de supervivencia, fue una historia de amor escrita antes de que existiera el amor. En cierto momento Clara hizo una pausa y dijo: Constantine, ¿cómo puede alguien escribirle a una persona que no conoce? ¿Cómo puede amar así? En la oscuridad, pensó durante unos segundos. Luego respondió: porque a veces el corazón ve antes que los ojos. Y no le estaba escribiendo a cualquier mujer, le estaba escribiendo a alguien que existía en algún lugar. Simplemente no sabía dónde ni cuándo. Esta frase quedó grabada en Clara como un sello. Ella no sabía qué decir, pero en ese momento comprendió lo que estaba viviendo no era solo el desarrollo de una historia antigua. Fue el comienzo de algo nuevo, un vínculo que, incluso tarde, surgió con una fuerza inexplicable, como si las palabras que alguna vez salieron de su pecho ahora se instalaran en su corazón. En los días siguientes, Clara regresó a la casa de Constantine. Les llevó días leer todas las cartas juntas. Explicó contextos, señaló sentimientos. Ellos se rieron, ellos lloraron, compartieron silencios que decían más que cualquier discurso. Era como si hubieran vivido juntos, aunque estuvieran separados por el tiempo. La lectura cambió la vida de Clara no porque le diera respuestas, sino porque la hacía sentir vista. Escuchó a un preferido en la mujer de las cartas. Hasta entonces, un concepto abstracto, ahora tomó forma dentro de ella misma. Y Constantine, que una vez escribió en la nada, ahora miró a los ojos de su destino. Porque al final, de eso se trata el verdadero amor, no de una presencia inmediata, sino de un reconocimiento profundo. Y cuando las palabras encuentran quienes las entienden,
se vuelven eternas. Ahora que has llegado hasta aquí, permíteme hacerte una petición especial. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar en el poder de las palabras, en las conexiones que abarcan el tiempo y el espacio, entonces corresponde con un gesto simple pero poderoso. Deja tu me gusta. Esto nos ayuda enormemente a llevar historias como esta a más corazones que, como el de Clara, pueden estar esperando un mensaje escrito especialmente para ellos. Y suscríbete al canal, porque todavía queda mucho por contar. En el siguiente capítulo de este emocionante viaje, descubrirás lo que sucede cuando dos vidas que siempre han estado separadas, finalmente se encuentran cara a cara con la verdad. Y lo que Constantin decida hacer te sorprenderá. Quédate con nosotros. La historia apenas comienza. Después de ese encuentro, Clara ya no pudo vivir de la misma manera. Algo dentro de ella se había transformado. No fue solo la lectura de las cartas o la serena presencia de Constantin lo que la afectó, fue la certeza de que la habían colocado allí, en ese punto exacto de la línea temporal, por una razón, y ahora más que nunca necesitaba entender el origen de esas palabras. Ya no bastaba con leerlos. Quería saber quién era exactamente el hombre detrás de la tinta. Aunque Constantin había confirmado que él era el autor de las cartas, había detalles que no cuadraban, fechas que no coincidían, recuerdos demasiado fragmentados, lapsos de tiempo en blanco. No parecía ocultar algo por malicia, sino más bien por una especie de niebla emocional que le impedía recordar todo con claridad. Después de todo, la guerra no solo deja cicatrices visibles, distorsiona los recuerdos, revuelve los rostros, se embarca en afectos y los archiva en lugares inaccesibles de la mente. Entonces Clara comenzó una nueva misión en buscar su historia, aunque el propio Constantin ya no fuera capaz de contarla completamente. Comenzó con registros militares, visitó archivos nacionales, se puso en contacto con asociaciones de veteranos, leyó diarios de guerra, comparó batallas y fechas. Cada pista era como una pequeña pieza de un antiguo rompecabezas. Un nombre incompleto por aquí, una fotografía borrosa por allá. El nombre, Konstantin Sokolov, aparecía en listas dispersas. Soldados que habían luchado en unidades extranjeras, voluntarios, algunos desaparecidos durante largos periodos, otros figuraban como muertos y luego encontrados de nuevo. El primer descubrimiento importante se produjo en forma de una carta olvidada en los archivos de una base desactivada, una recomendación firmada por un oficial superior, elogiando la postura de Constantin durante una retirada estratégica. Fue la primera confirmación de que, de hecho, había estado en uno de los frentes más brutales de la guerra. Clara pasó horas observando la firma al pie del documento, como si, de alguna manera, pudiera escuchar la voz de ese oficial haciendo eco a través del papel. Pero eso no fue suficiente. Ella quería más. Quería saber por qué empezó a escribir. ¿A quién creía que le estaba escribiendo? Lo que perdió, lo que olvidó o decidió. Constantin la miró con ternura, pero sin prisas. Él no la detuvo, pero tampoco le ofreció respuestas fáciles. Cuando ella le preguntó, él sonrió. Guaidillo, tal vez descubras más de lo que recuerdo. Esta paradoja la confundió y la desafió, porque parecía haber allí no solo un velo de olvido, sino una protección emocional, como si las cartas hubieran sido su única forma de supervivencia emocional durante la guerra. Y después de eso, simplemente hubiera aprendido a vivir sin las respuestas. Clara recurrió a algo que conocía bien, el lenguaje entre líneas. Como bibliotecaria, sabía que a veces lo que no se dice es más revelador que las palabras mismas. Y fue releyendo las cartas, ahora con ojos de investigadora, que empezó a notar patrones, frases repetidas en lugares mencionados con delicadeza, nombres camuflados en descripciones. En una de sus cartas, por ejemplo, Constantin escribió: hoy marchamos por el valle donde sopla el viento, como la voz de mi madre. Recuerdo de pequeña una canción en ruso que ella tarareaba. Clara investigó la canción y descubrió que era popular en un pueblo del norte de la antigua Unión Soviética. Fue un pequeño detalle, casi imperceptible, pero ofreció una nueva dirección. Trazó un nuevo itinerario de búsqueda a los orígenes de Constantin antes de la guerra, y así descubrió un pasado que nunca había mencionado, a un hermano perdido, una novia que murió antes de embarcar en una fuga política. Clara se dio cuenta de que las cartas no trataban solo de la guerra, sino también de las pérdidas que precedieron a los combates. La mujer desconocida de las cartas fue quizás la suma de todas.
las ausencias de su vida, o tal vez era ella misma, incluso antes de que se conocieran. La búsqueda no fue de hechos, sino de significado. Empezó a entrevistar gente, visitó a familias que vivían en los pueblos mencionados indirectamente en las cartas. Algunos recordaban a un joven soldado que escribía todo el tiempo, incluso cuando no había papel. Otros recordaron a alguien que hacía preguntas sobre el futuro, pero rara vez hablaba del pasado. La imagen de Constantine se fue completando poco a poco, no como un héroe de guerra, sino como un sobreviviente del tiempo. Un hombre que, mientras el mundo pedía armas, ofrecía palabras. Y ahora, al final de su vida, volvió a encontrar estas palabras en la voz de una mujer que de alguna manera siempre lo había estado buscando. En medio de este viaje, Clara también se descubrió a sí misma. Se dio cuenta de que su búsqueda no era solo de sí mismo, sino de algo más grande, un significado, una respuesta al vacío que cargaba sin nombre. Descubrí que amar a alguien no requiere tenerlo desde el principio, sino reconocerlo cuando finalmente se encuentra, y que a veces lo que parece imposible es solo el destino en silencio, preparando el camino. Algunas historias no se revelan completamente en las palabras dichas, están escondidos en los silencios, en las miradas que desvían, en las pausas entre un recuerdo y otro. Y fue exactamente en esos espacios vacíos, en estos delicados huecos en la narrativa, donde Clara se dio cuenta de dónde estaban las claves de la verdad. Constantine era un hombre de memoria vívida, pero selectiva. Habló con precisión de acontecimientos lejanos, como el día que vio nieve por primera vez en el frente, o el momento en que cayó una bomba a pocos metros de donde escribía una carta. Pero, curiosamente, dudó en lo que respecta a la época anterior a la guerra. Cada vez que Clara le preguntaba sobre su juventud, él respondía con evasivas, como protegiendo un dolor que nunca sanaba. Con cada vaga respuesta, ella sentía que había más allí, mucho más de lo que él dejaba entrever. Fue entonces cuando decidió escuchar de otra manera. Ya no interrogamos, sino observamos. Cada vez que le leía una carta, notaba sus reacciones. Algunas palabras le hicieron sonreír, otros provocaron discretas lágrimas, pero hubo expresiones que lo hicieron permanecer en silencio durante largos minutos, mirando al vacío, como si estuviera atrapado en un tiempo al que no podía o no quería acceder en esa parte. No recuerdo haberla escrito, dijo una vez, al escuchar un pasaje en el que describía a una mujer de ojos marrones y manos firmes que cosía parches en su abrigo antes del invierno. Pero recuerdo la sensación, es extraño. Es como si la conociera en un sueño. Clara anotó todo cada silencio, cada vacilación, y poco a poco fue dibujando la silueta de una figura ausente en la vida de Constantine. Una mujer de verdad, alguien a quien amaba, tal vez antes de la guerra, tal vez solo en la imaginación. Pero dejó una huella tan profunda que se convirtió en la base de la mujer idealizada de las cartas. Un rostro que se disolvió en el tiempo, pero nunca se borró por completo. Ella volvió a la investigación. En los archivos de inmigración encontró registros de una joven llamada Eva Rasková, que desapareció poco antes de embarcarse hacia la misma región donde luchó Constantine. Descubrió que ella era costurera, tenía ojos marrones y vivía a pocas calles de la residencia de la familia Sokolov. Antes de la guerra no hubo confirmación de que los dos hubieran estado en una relación, pero la similitud con las descripciones de las cartas era inquietante. Cuando le mostró el nombre a Constantine, este permaneció en silencio. Lea atentamente el documento. Luego simplemente dijo a Neva, ese nombre todavía pesa mucho en mi pecho, pero no recuerdo la historia, solo el dolor. En ese momento Clara comprendió que algunas verdades no podían reconstruirse con documentos ni testimonios. Partes de la vida que se disuelven en el silencio, porque el corazón eligió olvidar para continuar, y sin embargo, permanecen como fantasmas que no acechan, sino que susurran. Fue en este proceso que Clara se dio cuenta del verdadero significado de las letras. No fueron solo arrebatos, ni siquiera un intento de registrar el horror de la guerra. Eran un grito de rescate, una forma de que Constantine permanezca conectado con todo lo que perdió. Cada letra era un rastro dejado en el camino, con la esperanza de que alguien, algún día, la encontrara y la siguiera y ella lo siguió. Reunió documentos, cruzó información, reconstruyó posibles escenarios, y luego, delante de Constantine, contó la historia que ya no recordaba, no la de un joven que, antes de la guerra, amaba a una mujer llamada Eva Ann. Se apresuró a pedirle que se casara con él antes de embarcar.
Prometió escribirla, pero nunca envió ninguna carta, porque en el fondo no le escribí. Escribió por lo que representaban el último vínculo, con una época en la que todavía estaba completo. Clara habló con voz ahogada y escuchó como si escuchara su propia historia por primera vez. «¿Entonces, ella existió?», preguntó en un susurro. «Sí, Anim. Creo que ella vivió cada palabra que escribiste». Ese día Konstantin no dijo mucho. Él simplemente permaneció en silencio, mirando por la ventana, y por primera vez en años, Clara vio lágrimas correr por su rostro sin contención. No fueron lágrimas de dolor, fueron un alivio, porque, por fin, alguien había oído lo que él nunca había podido decir. Y en ese silencio compartido, algo sucedió. No es una respuesta definitiva, pero una reconciliación entre la memoria y el olvido, entre el amor y la ausencia, entre el hombre que lo escribió y el hombre que sobrevivió. El rastro de la verdad no estaba completo, pero ahora era posible caminar por él. Clara permanecería a su lado, no para llenar los vacíos, sino para respetarlos, porque hay silencios que dicen más que cualquier revelación. Why? Cuando se despidió de él con un abrazo esa tarde, sintió como si estuviera abrazando todo un pasado y, al mismo tiempo, un futuro que por fin comenzaba a existir. Las cartas habían revelado un corazón sensible, un poeta escondido entre trincheras y explosiones, un hombre capaz de transformar el horror de la guerra en suaves declaraciones de esperanza. Pero ¿quién era, en realidad, el hombre detrás de esas palabras? Esa era la pregunta que todavía resonaba en la mente de Clara. Incluso después de tantas revelaciones, conocía a Konstantin como el anciano tranquilo del pueblo, con ojos profundos que siempre parecían recordar algo que no podía explicarse. Pero ahora, después de tanta lectura, después de profundizar tanto en su alma escrita, quería ir más allá de la superficie. Quería entender en quién se convirtió después de las palabras, después de la pérdida, después del silencio. Konstantin aceptó la curiosidad con discreta generosidad. Había algo en Clara que le hacía querer, recordar, incluso cuando el recuerdo le dolía. Ella no lo obligó, no lo expuso, solo le ofreció el espacio, y él, poco a poco, la fue llenando. Empezó contándome pequeñas cosas, casi insignificantes, en cómo le gustaba tomar té por la noche, cómo aprendió solo a reparar relojes, cómo recogía hojas secas en un cuaderno. Poco a poco, los detalles construyeron un retrato inesperado. Detrás de las dramáticas e intensas palabras de las cartas, había un hombre que había aprendido a vivir con sencillez y discretion. Pero esta simplicidad fue el resultado de decisiones difíciles. Después de la guerra, dijo, ya no podía vivir entre la gente. Hablaban demasiado alto, caminaban demasiado rápido, esperaban de mí respuestas que yo no tenía. Se alejó, se aisló, probó un rato la ciudad, pero los ruidos lo volvieron loco. Probó trabajos habituales, pero ninguno tenía sentido. Entonces eligió el pueblo, el silencio, el tiempo lento, y allí construyó una rutina que no exigía mucho, pero que tampoco ofrecía casi nada, excepto paz. Por un tiempo intentó olvidarse de las cartas. Se convenció a sí mismo de que solo habían sido el estallido de un momento de dolor, pero nunca lo tiró. No pude, porque en el fondo sabía que esas palabras eran la parte más honesta de quién era él. Fue allí, escribiendo en medio de arcilla y pólvora, donde descubrí quién soy. Dijo, yo no era el soldado ni el patriota. Era el hombre que extrañaba algo que nunca tuvo, pero que soñaba como si ya lo hubiera. Perdido, Clara escuchaba todo con atención casi sagrada. A veces hacía preguntas breves, otras simplemente permanecía en silencio, dejándose encontrar entre los recuerdos. Se dio cuenta de que Konstantin no se consideraba especial, ante lo contrario, pensaba que era normal y aburrido. Pero fue precisamente esta humildad lo que hizo que su historia fuera tan poderosa. No escribió para impresionar, escribí porque lo necesitaba, porque sin escribir se habría desmoronado. Y esa, para Clara, era la mayor forma de resistencia que un ser humano podía demostrar. Un día trajo una grabadora. Pidió permiso para grabar algunos informes. Él aceptó, siempre y cuando ella no se lo mostrara a nadie sin su consentimiento. Y luego, durante semanas, grabaron largas conversaciones. Habló de su infancia, de la pérdida de sus padres, de la primera vez que vio a Eva, del miedo a no volver de la guerra. Habló de sus compañeros, de los entierros improvisados, de las noches de insomnio. Pero sobre todo, habló. Escribir era como respirar, dijo una vez, pero en lugar de oxígeno, tomé coraje y liberé todo lo que me estaba devorando por dentro.
Clara transcribió cada palabra. Creó un archivo digital, pero también un cuaderno escrito a mano, como gesto de cariño. Y, poco a poco, fue recopilando no solo una biografía, sino el testimonio de un hombre que ganó la guerra no con las armas, sino con las palabras. Que en el tiempo notó un cambio en Constantin, algo en su postura. Cambió, estaba más despierto, comenzó a caminar más por el jardín, sonreír más a menudo, preparando té para dos. Era como si, al compartir su historia, también se encontrara a sí mismo nuevamente, ya no como el autor de cartas olvidadas, sino como alguien digno de ser leído, escuchado y amado. Y Clara, con toda su dulzura, se convirtió en el puente entre el hombre que era y el hombre que aún podía ser. Ella no lo vio como un sobreviviente, ni siquiera como veterano. Lo vi como el hombre detrás de las palabras, el que tuvo el coraje de amar antes incluso de conocer el amor. Y eso, para ella, lo era todo. Me devolviste a mí mismo, dijo una tarde con los ojos húmedos. Durante mucho tiempo, fui solo la sombra de las palabras que escribí y ahora siento que realmente estoy aquí. Y así, el hombre detrás de las palabras dejó de ser solo un recuerdo literario para convertirse finalmente en alguien completo. Alguien que se atrevió a amar, escribir y esperar, incluso sin saber que algún día finalmente lo encontraría. Hay reacciones que nacen de la sorpresa, otros desde el asombro, pero también hay aquellas que brotan lentamente, como flores que ya estaban bajo tierra, esperando solo el calor adecuado para florecer. La reacción de Constantin al reencontrarse con las palabras que una vez escribió no fue explosiva ni inmediata. Fue silencioso, creciente, transformador, porque él no sabía qué estaba esperando, hasta que ella apareció. Durante mucho tiempo, vivió como si la vida ya se hubiera acabado. Respiraba, caminaba, seguía rutinas, pero no esperaba nada más. No High Plains. No tenía esperanzas. Todo lo que había de vibrante en él parecía haber quedado en las trincheras, junto con la caja de cartas, junto con el pasado. Y entonces llegó Clara. No llegó como una tormenta, sino como una brisa que poco a poco barra el polvo de los muebles viejos, iluminando lo ya olvidado. Y Constantine, sin siquiera saberlo, estaba preparado. Su corazón, silenciado durante décadas, aún late con fuerza. Solo necesitaba una razón para recordarlo. En las primeras semanas parecía comedido. Observó a Clara con la delicadeza de quien no quiere espantar la presencia que le había enviado el destino. Todavía no podía entender cómo era posible eso. Al alguien, leyendo sus palabras, atravesando el tiempo, encontrando su escondite, sentándose frente a él y recitando, con genuina emoción, las frases que escribió en las noches de miedo y soledad. No puedo entender cómo me encontraste, dijo una vez, o tal vez, te escribí sin siquiera saberlo. Clara sonrió, con esa sonrisa que no necesita respuesta. Ella tampoco lo entendió del todo, simplemente lo sentí. Y eso fue suficiente. La reacción de Constantin no fue una revelación, sino una transformación. Al principio parecía más atento, luego más presente. Empezó a hacer preguntas, a contar historias con más detalle, a recordar personas, lugares, viejas canciones. Había una nueva ligereza en sus gestos, como si cada día, con Clara, fuera una página reescrita de un pasado que él creía intocable. Comenzó a releer sus propias cartas, algo que nunca había hecho antes. Clara lo animó, pero no insistió. Se sentaron juntos, uno al lado del otro, con la caja entre ellos. A veces leía en voz alta, otros simplemente los hojeó, como quien reconoce su propia letra, pero encuentra extraño el contenido. Era tan joven y tan viejo al mismo tiempo, murmuró, sosteniendo una de las páginas. Escribí como si no me quedara nada, pero había esperanza en cada palabra, y ni siquiera me di cuenta. Fue durante una de estas lecturas que finalmente se derrumbó. Estaba leyendo una carta escrita en pleno invierno, describiendo a una mujer que imaginaba con un pañuelo azul, sentada junto a la ventana, esperando una respuesta que nunca llegó. Cuando terminó de leer, permaneció en silencio durante largos minutos. Clara respetó el momento, pero entonces él la miró, y había algo nuevo allí, algo que no fuera solo dolor. Tú eres ella, dijo. Eres la mujer que esperé sin saberlo. Ella no respondió. Anel simplemente tomó su mano. En ese gesto estaba el reconocimiento de que las palabras no se pueden traducir, porque en el fondo ella también lo esperaba.
incluso sin saberlo. Esperaba encontrar algo, alguien, que diera sentido a su sensibilidad tan fuera de tiempo, a su manía de amar lo viejo, a su inexplicable deseo de salvar lo que el mundo ha olvidado. Y en ese momento, los dos se entendieron completamente. Constantine Arnaud era solo el autor de las cartas. Fue el hombre que sobrevivió al tiempo con el corazón intacto. Y Clara no era solo la lectora. Ella fue la destinataria, aunque de forma inesperada. Él era la razón detrás de las palabras, incluso si estaban escritas entre líneas. La vida a su alrededor continuó. El pueblo permaneció en calma. El mundo daba vueltas. Pero para ambos, todo había cambiado. Cada día, la presencia de cada uno curaba partes que ni siquiera sabían que estaban heridas. Llevó la música a su tocadiscos olvidado. Le enseñó recetas sencillas que recordaba desde la infancia. Ella revivió en él el hábito de escribir. Le regaló una libreta nueva, con la tapa bordada a mano, y le pidió que escribiera en ella todo lo que quería olvidar. Porque las palabras son a veces más que recuerdos. Son la forma que encontramos para sobrevivir a nosotros mismos. Y así, día tras día, sin grandes promesas, sin juramentos, sin planes de futuro, solo con presencia, verdad y silencio compartido, el corazón de Constantine, el que tanto esperó sin saber, finalmente encontró descanso. Amar después del dolor es como aprender un nuevo idioma. Las palabras no salen fácilmente. El sonido parece extraño y siempre existe el miedo de decir algo mal. Para Constantine, el amor había sido un territorio conocido solo por la imaginación, un espacio de deseo, memoria e idealización. Lo había ensayado en cientos de cartas, pero nunca lo había vivido. No en el exterior del papel, no en el mundo real. Wow. Estaba Clara sentado frente a ti, todos los días, mirándolo no como un héroe, ni como un personaje de sus propias historias, pero como un hombre real, vulnerable, lleno de silencios y vacilaciones, y él por primera vez, en mucho tiempo, se sintió libre de volver a aprender. El amor que nació entre ellos no estuvo hecho de promesas ni juramentos. Estaba entretejido en pequeños gestos, en el té que preparó por la mañana, en la forma en que mantenía un espacio vacío al lado de su banco favorito. Como quien ya no quiere estar solo, no hablaron de amor, pero él estaba allí, presente en cada silencio confortable, en cada carta releída juntos, en cada recuerdo doloroso compartido a la ligera. Constantine redescubrió las palabras, no las que había escrito una vez en las trincheras, sino palabras nuevas, simples, espontáneas. Le preguntó cómo le había ido el día, le contó lo que había oído de los vecinos y leyó poesía en voz alta. Se reía de sí mismo cuando se equivocaba en una entonación. Why? L.C. Rio, como si ambos estuvieran aprendiendo de nuevo a amar, con un nuevo diccionario en la mano. Una tarde Clara llegó con un sobre blanco. Dentro había una carta, el primero que le escribió. No sé si entiendes lo que todo esto significó para mí, pero tus palabras me encontraron en un momento en el que yo mismo estaba perdido. Y ahora, cada vez que escucho tu voz, siento que vuelvo a casa. Él lloró por primera vez, recibió una carta. Y no fue una respuesta, ni un regreso a algo que había enviado al mundo. Fue un regalo, una confesión. Un regreso y allí, en esa hoja de papel, descubrió lo que era ser amado sin tener que pedírselo. Después de eso, comenzaron a intercambiar notas. Pequeño, abandonado en lugares inverosímiles, debajo de la copa en el bolsillo del abrigo, atrapado entre las páginas de libros antiguos. Palabras simples. Hoy, el cielo está hermoso. Pensé en ti, o gracias por sonreír con los ojos. O incluso no sé por qué, pero cuando llegas, el silencio cambia de color. Estos pequeños mensajes crearon un nuevo ritual. Ya no era solo él quien escribía, ahora era una conversación, un intercambio, un camino de ida y vuelta. En el camino, se dio cuenta de algo profundo. El verdadero amor no necesita grandes gestos. Se basa en palabras no dichas, en detalles que escapan a los ojos, pero que el corazón siente. Constantine también comenzó a reescribir algunas de sus antiguas cartas, no por arrepentimiento, sino por necesidad. T.O.Q. quería adaptarlos a la actualidad, que ahora, con Clara, las viejas palabras adquirían nuevos significados. Algunos se los leyó en voz alta, otros simplemente lo delataba con una mirada, y cada vez que terminaba de leer, el silencio entre ellos era como un abrazo. ¿Sabes?, dijo una noche, escribir es lo que me salvó, pero fue de ti que aprendí lo que es ser leído. Y estas palabras conmovieron a Clara
más que cualquier declaración, porque era verdad. Constantin siempre le escribía a alguien que no existía, para una figura construida entre idealizaciones, traumas y añoranzas. Pero ahora sus palabras tenían dirección, tenía cara, tenía un nombre, Clara, la mujer que lo escuchó, incluso antes de escuchar su voz, quien lo leyó antes de conocerlo, quien lo reconoció entre líneas y con paciencia y cariño le enseñó que el amor también puede llegar tarde, pero cuando llega, llega con todo lo que antes faltaba. Con el tiempo, los habitantes del pueblo empezaron a ver cambios. Constantin, que antes era casi invisible, se convirtió en una presencia viva en las pequeñas rutinas de la ciudad. Ayudó en la biblioteca, habló con los niños, escribió cartas a quienes querían aprender a comunicarse con parientes lejanos. Se convirtió, sin darnos cuenta, en un punto de conexión entre historias. Alguien que vivió para contar la historia y que ahora, finalmente, estaba listo para vivir lo que nunca contó. Y todo ello porque, un día, tuvo el valor de escribir sin saber quién lo leería. Why? Porque, en algún momento, una mujer decidió que esas palabras no merecían ser olvidadas. Volver a aprender el amor fue para Constantin, más que una experiencia, fue un renacimiento. No como otro hombre, sino como el mismo hombre, ahora completo. Durante años, Constantin había construido un mundo con palabras, un universo secreto donde sus dolores encontraron alivio, donde sus deseos tomaron forma, donde pudo amar libremente, sin miedo a perder. En ese mundo existía la mujer que lo entendía. Era paciente, presente, sensible. Ella lo escuchó. Ella respondió, incluso en silencio, pero era ficción. Un refugio creado entre bombas y escombros en Clara era todo eso. Pero vive, y allí se produjo el mayor asombro de Constantin, porque cuando la miró, sentada frente a él, leyendo sus cartas, sonriendo, llorando, tocándole suavemente el brazo, se dio cuenta de que la frontera entre lo que escribía y lo que vivía había desaparecido. La mujer que antes era solo una proyección, ahora respiraba. Tenía voz lian, tenía presencia. Y más en ella, lo amaba, no por el soldado que era, ni por las palabras que escribía, sino por quién era completamente. Fue como si hubiera sucedido lo imposible, como si las cartas, arrojadas al vacío, hubieran encontrado eco en el tiempo. No solo se leyeron, sino que se sintieron. No solo se tocaron, se despertaron. A veces me pregunto si te escribí para llamarte, dijo una tarde. O tal vez te leí antes de conocerte, respondió Clara. Fue una confesión mutua. El reconocimiento de que, de alguna manera, sus almas ya se habían cruzado antes de que sus cuerpos se encontraran. La ficción dio paso a la realidad con una naturalidad casi aterradora. Lo que Constantin describió en sus cartas, los gestos, las miradas, los encuentros soñados, ahora sucedió sin esfuerzo. Una vez había escrito sobre la imagen de una mujer apoyada contra la ventana, leyendo en voz baja, y ahora, cada mañana, Clara se sentaba en la ventana de su casa con un libro en las manos. Exactamente como él lo había imaginado décadas atrás. Parece que siempre has estado aquí, dijo, con una mezcla de encanto e incredulidad. Clara sintió lo mismo. Por absurdo que pareciera, había una especie de profundo reconocimiento entre ambos, como si los textos se hubieran anticipado a los sentimientos, como si los sueños, escritos con tanto cuidado, hubieran moldeado la realidad misma. Y sin embargo, había algo nuevo en la sorpresa de vivir, porque la ficción, por muy bonita que sea, siempre es predecible. Estás bajo el control del autor, pero la realidad... la realidad sorprende. Aparecen errores de pronunciación, el toque inesperado, la risa intempestiva, el silencio que no requiere explicación, el cansancio, el olor a café quemado, el sonido de la lluvia cayendo mientras dos personas comparten una manta vieja. Nada de eso estaba en las cartas, pero todo esto se convirtió en parte de la nueva historia que estaban escribiendo juntos. Constantin aprendió que el verdadero amor no está hecho solo de palabras perfectas, está hecho de presencia, de compartir, de nuevos comienzos. Y por mucho que ensayara este sentimiento en sus cartas, ahora era diferente. Fue más intenso, más real, más frágil y por tanto, más valioso. Una noche, mientras Clara dormía a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, él la observó durante largos minutos. La luz de la lámpara bailó sobre su rostro, y él sintió una paz que nunca había conocido. Allí ya no había papel, ni tinta, ni metáforas.
Había piel, respiración en calor en su corazón, un sentimiento que mezclaba gratitud, asombro y reverencia. Si alguien me hubiera dicho que algún día viviría esto, lo habría llamado una fantasía, susurró. Pero ahora entiendo que algunas fantasías solo esperan el tiempo para convertirse en recuerdos, y el recuerdo, ahora, era vívido. Comenzaron a registrar los días, no con textos extensos, sino con frases breves, en un diario compartido. Cada uno escribió algo por la mañana, un pensamiento, una pregunta, un sentimiento. Por la noche leen juntos. Era un nuevo tipo de carta, no más para alguien ausente, pero entre dos regalos. En uno de estos registros, Clara escribió: me enseñaste que las palabras pueden cruzar la distancia, pero también me enseñaste que el silencio compartido es donde el amor crece más. La ficción se había convertido en realidad, pero no como sustituto, fue un desarrollo. Lo que Constantine escribió durante la guerra no fue una ilusión, fue un presagio. Era como si el amor ya existiera, y Clara fue el nombre que finalmente encontró. No fue magia, no, fue un milagro. Era el destino tejido con palabras, cosido con el tiempo, sellado con la verdad. Y ahora, mientras escribían juntos la nueva fase de esta historia, lo sabían, a lo que parecía demasiado soñador para ser vivido. Era exactamente lo que estaban viviendo. Estaba allí, entre las ancianas manos de Constantine, una sábana sencilla, doblada con el mismo cuidado que antes. Papel, beige, bordes ligeramente manchados, pero letra firme y clara. Clara lo miró con ojos llorosos. Sabía lo que representaba esa hoja Fuel Ultimo, la última de una serie de cartas que comenzaron en medio del caos de la guerra y ahora terminaron en paz, pero al mismo tiempo también fue el comienzo de algo nuevo, algo que nunca antes se había escrito, una historia compartida. Esa mañana había pedido un tiempo a solas. Se sentó a la rústica mesa de madera, colocó una taza de té al lado y abrió el viejo estuche para bolígrafos. Eligió uno azul, el mismo que llevaba cuando aún era joven. Respiró hondo y empezó a escribir, como si fuera tu primer mensaje de texto, como si durante todo el camino hubiera habido un ensayo para ese momento. Clara comenzó: hoy ya no le escribo a una mujer desconocida, ni siquiera a un rostro idealizado en mi mente cansada. Te escribo a ti, a quien llegó, a quien se quedó, a quien leyó todo lo que guardé, aún sin saber si valió la pena. Las palabras fluyeron con más naturalidad de lo que esperaba. No hubo prisa, sin miedo, sin filtro. Simplemente es cierto, una verdad serena y madura, nacida de la convivencia y de la delicadeza. Escribió sobre cómo ella le hizo volver a creer en el tiempo, sobre cómo, por una vez, quería que los días fueran largos. Deja que el reloj avance lentamente, porque cada segundo con ella era un regalo que ninguna guerra podría borrar. Eres la respuesta que el tiempo tardó en darme, y ahora que has llegado, ya no. Necesito escribir para soportar tu ausencia. Escribo para celebrar tu presencia. Cuando terminó, dobló la carta como siempre hacía, pero esta vez lo metió en un sobre, y lo selló con un gesto más simbólico que práctico, un sello antiguo, sin valor postal, solo para marcar el final de un ciclo. Caminó hasta la sala donde lo esperaba Clara, con un libro en el regazo y una taza medio llena. Le entregó el sobre sin decir nada. Se sentó a su lado y esperó. Clara leyó en silencio. Cada línea fue como un cálido aliento en el corazón. Fue más que una declaración. Fue un nuevo comienzo. Una invitación a algo que aún no tenía nombre, pero que ya vivía en ambos. Cuando terminó, colocó la carta contra su pecho y dijo, casi en un susurro: esta es la primera carta que recibo y que me hace sentir completo. Fue entonces cuando sonrió, no una amplia sonrisa, sino ese tipo de expresión que solo se ve en aquellos que se han liberado de algo muy viejo, porque Constantine por fin había dicho adiós a su ausencia. La mujer a la que escribió durante tantos años ya no era un símbolo, ni una esperanza solitaria. Tenía cara, tenía tacto, tenía voz. Esta carta, aunque titulada como la última, no contenía una historia. Abrió otro. Una historia que no se escribiría solo en páginas de papel, sino en mañanas compartidas, en lentos paseos por las calles del pueblo, en comidas sencillas con conversaciones pausadas, en silencios que no requieren explicación. A partir de ese día, decidieron empezar un nuevo cuaderno, ya no con cartas individuales, sino con notas de ambas, un diario de nosotros en un libro escrito a 4 manos. En él registrarían no solo recuerdos, sino también planes. Sí,
planes en algo que Constantine no había hecho desde antes de la guerra. Y ahora, con Clara, estaba planeando cositas en una nueva flor para el jardín, un paseo otoñal en un día lluvioso bajo la manta, una receta antigua para cocinar juntos, y así volvió a aprender cómo construir el futuro. No el futuro idealizado de sus cartas, sino uno real, posible y compartido. Me enseñaste, dijo, que no necesitas borrar el pasado para vivir el presente. Solo necesitas tener a alguien con quien compartirlo. Y Clara respondió con la sencillez de quien sabe que el verdadero amor no se construye con grandes gestos, sino con continuidad. Ahora escribimos juntos, y eso es suficiente. La última carta se guardó en un sobre especial y se colocó en la misma caja de madera donde dormían todas las demás. Pero en lugar de cerrarla con el viejo candado, decidieron dejarla abierta, como diciendo, todavía hay lugar para más, Anne. Todavía queda mucho por vivir. Todavía quedan historias por escribir y sentir. Esa noche no hubo fuegos artificiales ni celebraciones. Solo dos corazones, en paz, respirando juntos al mismo ritmo. Y una promesa silenciosa, sellada no con tinta, sino con presencia. El amor que comenzó entre palabras ahora vivió entre gestos. Y lo que antes era un diario de soledad, finalmente se convirtió en una historia. De dos en algunos amores nacen de miradas intercambiadas en la juventud, otros de encuentros inesperados en plena vida. Pero también hay aquellos que aparecen mucho antes de que los ojos se vean, antes de que las manos se toquen, incluso antes de que llegue el momento adecuado. Son amores que, por alguna razón desconocida, ya estaban escritos en grabado en silencio, como si hubieran sido diseñados por una fuerza mayor y paciente que sabe exactamente cuándo deben cruzarse las vidas. Oh, sí, few. El amor de Constantine y Clara no ocurrió de repente, ni con gritos. No vino con promesas ni urgencia. Llegó lentamente, como quien camina durante mucho tiempo y solo entonces reconoce el lugar al que siempre perteneció. Le escribió cartas a una mujer que nunca conoció. Leyó estas cartas y al leerlas se encontró a sí misma. Lo que empezó como ficción se convirtió en destino, y lo que parecía improbable se convirtió en verdad. Constantine ya no era el joven atormentado por la guerra, perdido entre trincheras y despedidas. Tampoco era solo el anciano solitario que vivía recluido en un pueblo olvidado. Ahora, él era el hombre que sobrevivió al tiempo, a las pérdidas, a su propia memoria, y encontró en los ojos de Clara la respuesta a todo lo que no sabía que estaba preguntando. Ella, a su vez, descubrió que el amor no necesita lógica, que hay conexiones que abarcan décadas, distancias, silencios, que la sensibilidad que siempre la hacía sentir fuera de lugar era, de hecho, el mapa que la llevaría hasta él. El amor entre ambos estuvo hecho de palabras y pausas, de recuerdos resignificados. El dolor se cura con gestos sencillos. Era un amor maduro, aunque recién nacido. Un amor que no necesitaba demostrar su valía, solo ser. Juntos comenzaron a reconstruir el tiempo. Constantine, que durante tanto tiempo escribió para soportar la ausencia, ahora escribía para dejar constancia de su presencia. Cada día al lado de Clara era un capítulo que quería conservar. Why elegant su, delicadeza natural. Lo animó a continuar, no como un escritor de cartas al viento, sino como un cronista de una historia real. Ya no es necesario escribir para ser recordado, dijo. Ahora estás vivido. La caja de cartas, que alguna vez fue un símbolo de soledad, se convirtió en una especie de relicario de la fe. Clara organizó las páginas en orden aproximado, las cubrió cuidadosamente y juntas crearon un índice, no con fechas exactas, pero sí con títulos que describían sentimientos en carta de esperanza, noche de miedo, confesión sin rostro, anhelo de alguien que está por venir. Fue una manera de darle forma a la trayectoria que los llevó hasta ese punto. Una manera de entender que el destino no falló, solo tomó tiempo. El pueblo, que había observado durante tanto tiempo el silencio de Constantine, ahora lo vio sonreír y sonreír juntos. Se convirtió en el hombre de las historias, de las bellas palabras, de los consejos pausados. Clara organizaba encuentros de lectura en la biblioteca y leía sus cartas a jóvenes que, hasta entonces, creían que los sentimientos profundos solo existían en los libros, y descubrieron, con él, que a veces la vida real es más poética que cualquier ficción. Un día, mientras contemplaban el atardecer, Clara preguntó, ¿puedes creer que todo esto ya estaba escrito?
Constantin tardó en responder. Luego, con la mirada fija en el horizonte, dijo: creo que lo que está escrito en el destino no es lo que sucederá, sino lo que no puede dejar de suceder. Nos encontramos, aunque lleve tiempo, aunque nos perdamos, aunque parezca imposible. Ella simplemente apoyó la cabeza en su hombro, y allí permanecieron, en silencio, mientras el día moría lentamente. Su silencio ya no era vacío, era pleno. Estaba lleno de todo lo que habían experimentado, todo lo que escribieron, todo lo que finalmente entendieron. El amor que alguna vez vivió entre líneas, ahora tenía un hogar Vivi en ambos, y más que eso, inspiró a otros. Clara decidió publicar parte de las cartas, con el permiso de Constantin, no por vanidad, sino por misión. Quería que el mundo supiera que palabras pueden cruzar el tiempo, que las esperanzas nunca envejecen, ese amor no se limita a la juventud, y que a veces la vida espera que maduremos para luego ofrecernos lo que siempre quisimos. El libro debe su nombre a una frase escrita en la última carta: ahora te conozco, an simple, an profundo, an verdadero. An Constantin vivió sus últimos años con una paz que nunca había imaginado, y cuando finalmente se fue, lo hizo a la ligera, como alguien que logró todo lo que necesitaba lograr, como alguien que ya no le debía nada al tiempo, como quien supo que el amor, una vez vivido de verdad, nunca muere. Clara se quedó. Anne conservó la caja, el cuaderno compartido en las cartas, pero sobre todo, mantuvo el sentimiento, porque el amor escrito por el destino no termina, simplemente cambia de forma. Anne se vuelve anhelo, se convierte en un legado, se convierte en un recuerdo vivo en quienes se guanan. Y ahora, cuando escribe y escribe, sabe exactamente para quién. ¿Y sabes qué? En algún lugar más allá del tiempo, alguien está leyendo. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna manera. Comparte con nosotros. ¿Crees que el destino puede unir a personas separadas por el tiempo? Déjalo en los comentarios. Creo en el amor escrito por el destino. Creemos juntos un espacio para historias que merecen ser recordadas. Y si te ha emocionado este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Cada semana, nuevas historias que demuestran que el amor perdura, incluso cuando todo parece perdido.